Buenas, me gustaría hoy hacer una pequeña reflexión acerca del uso del sonido y la música, no solo en animación, sino en la propia escritura de una escena. Sí, yo la que al principio no ponía música de fondo, un montón de audios cuestionables, o sea malos, y por supuesto que usa las mismas pistas una y otra vez. Yo quiero hacer una reflexión sobre el uso de la música, para empezar poniendo de ejemplo a Filmation y todas las animadoras que para suplir los bajos presupuestos y las limitaciones de animación recurrían a la música para la creación de atmósfera. Algo que parece se puede olvidar en ciertos momentos. Yo misma, luego de hacer un video, he pensado que debí buscar un sonidito para esta parte. Así que es normal. En videojuegos ni hablemos de la cantidad de buenas bandas sonoras que hay o de momentos específicos donde se usó algún truco solo auditivo, especialmente en el terror. Esto es muy importante porque muchas veces lo que va a asustar a una persona no es lo que tiene enfrente, sino que ya estaba sugestionada para que en ese momento, pasara lo que pasara, reaccionara. Entonces, si la música es épica, podemos hacernos una idea de cuál es la escena. Si la música tiene determinados tonos suaves o rítmicos, ya los relacionamos con el romance o una escena netamente tranquilizadora. Y como describimos en una escena el sonido, también nos dice mucho de lo que está sucediendo. Permítanme leerles esta parte de una de mis historias que aún estoy trabajando. Bien, este pedacito. Respira, resignada, y sale de su habitación bajando por la escalera de caracol. Cada paso, cada sonido de su tacón contra la madera es un latido de su corazón que va a explotar. Podría decir simplemente, ella bajó nerviosa por la escalera y ya está. Pero al mencionar cómo el golpeteo del tacón suena y compararlo con el corazón, se crea una situación diferente. Ya no les tengo que decir, mira, está nerviosa, está súper alterada, está que no puede con la vida. Ya ustedes se hacen solitos la idea de que eso es exactamente lo que está pasando. Y así podemos hablar de un montón de escenas del género de suspense, donde no hay absolutamente nada de diálogo, pero la descripción de un teléfono sonando, una campana, los autos, puede llegar a crear un ambiente opresivo que haga que el personaje, por mucho que solo esté mirando por la ventana y no esté pasando más nada, sienta el peso del mundo sobre sus hombros o la inquietud de que algo malo podría llegar a suceder en cualquier momento. También podemos remitirnos a las radionovelas, que el uso de sonidos para ambientar lo que estaba diciendo el narrador o lo que dice el narrador puede realmente ayudar mucho a complementar la escena. Y hablemos de los tonos de voz de los actores y todo este tipo de cosas que se pueden dar para crear una buena actuación. Puedo decir que simplemente está lloviendo, o puedo mencionar cómo el viento mueve las hojas de un árbol y esto golpetea contra el techo de una casa, creando un sonido que puede llegar incluso a ser inquietante para quienes hemos escuchado eso siendo pequeñitos, y peor si no hay luz. Nuestro oído, incluso más que nuestra vista, nos puede llegar a sugestionar enormemente. Y nuestra mente está acostumbrada a interpretar. De ahí a que aunque no escuchemos algo, pero si nos lo sepan describir, nuestra propia mente recrea el sonido, o por lo menos lo intenta. En una batalla se puede mencionar el golpe del metal contra metal de las armas. Y vamos a ir al ruido que más consideremos, lo hayamos oído en una película, los cuchillos de la casa cuando se están afilando en algunos casos, porque hay gente que es muy salvaje haciendo eso, y así. Siempre y cuando tengamos un punto de referencia o el autor sea lo suficientemente detallista, nuestra mente hará el resto. Cualquiera que haya leído Rosa Negra y la primera parte de Mirada de Dragón sabe que me gustan mucho los diálogos y utilizarlos para indicar qué pasa y su urgencia. Espero no ser demasiado clínica, digamos, cuando no hay necesidad o cuando el personaje no se presta para eso. Sin embargo, también notarán que he llegado a hacer escenas bastante largas sin diálogo, donde me baso simplemente en
la narración misma de lo que sucede, solo indicando actos, ni siquiera diciendo qué piensan los personajes. Y ahora estoy, como en el fragmento que les leí, tratando de mejorar mi narración en cuanto a sonido, a recordar que no solamente es una persona en un balcón, debe haber viento, el viento le debe hacer sentir frío o calor, o por lo menos estar ahí para acompañar un ambiente que ya se puede ir creando, para complementarlo más bien. Una cosa es decir que un personaje está simplemente caminando, y otro decir o mencionar que hay una suave brisa que mueve las hojas de los árboles y crea un sonido que este puede ignorar o no, pero termina creando una imagen mental bastante buena. Aunque también tratar de no sobrecargar demasiado de detalles en la mayoría de los casos. Hay situaciones que sí considero que se puede, eso de estar indicando cada sonidito, la velocidad de los pasos. No es lo mismo acompañar una escena con un paso firme a un golpeteo de tacón suave. La tensión se percibe diferente o incluso ni siquiera se percibe que hay tensión. Puedes indicar que una persona está simplemente corriendo rápido, pero no sabes si lo está haciendo porque tenga prisa, porque esté huyendo. Entonces necesitas añadir otros elementos. Con esto del uso de la música, también es fascinante, o sea, sin letra, solo el sonido. Un violín, una guitarra, incluso un piano. Tengo una historia, una escena donde los únicos sonidos serían unos pasos de tacón que se debe identificar que está corriendo la persona y un piano que pasa de estar tocándose suavemente a muy rápido. Lo que sería el recuerdo de una situación, pero de manera un tanto abstracta, no literal, que en esa historia va a ir bastante bien, por cierto. No estoy en contra de los musicales, quiero dejar esto claro, pero sí les voy a aconsejar que no fuercen escenas musicales. Un detalle atronador, horrible, que me he encontrado con series como Phineas y Ferb, que deben tener sí o sí una canción, es cuando se percibe que alguna está de sobra, que la pusieron porque la tenían que poner, corta el ritmo, no tiene esa vibra que las otras canciones que sí están bien puestas y que acompañan la historia. Sí, ya sé que por ese comentario alguno se me va a querer ir a la yugular, sin embargo no es falso. Hay otros programas, pero ahora no recuerdo el nombre, que también tienen este problema. Se nota de que los obligaron a poner canciones, ese día no estaban inspirados o lo que fuera, pero hay una o dos canciones que terminan sobrando. En películas pasa menos porque no llegan a tener tantas canciones, pero todos tienen una película que alguien les recordó en algún momento, o cuando la volvieron a ver se enteraron que había una canción que no recordaban. ¿Por qué? Porque fue intrascendente. No pegaba con la escena, pasa demasiado rápido, no ayuda a avanzar nada. Las mejores escenas cantadas de este tipo pueden llegar a ser expositivas para explicar cosas y no tienen nada de malo, siempre y cuando esté bien hecho. Es decir, no es que el personaje va a decir este es mi punto A y mi punto B, sino que con la lírica mencione su sentir y sus deseos. Puedes tener escenas cantadas donde se está ejecutando un momento muy importante. Mientras la letra y los actos se acompañen bien, pueden llegar a ser auténticas joyas. Ejemplos hay bastante de sobra. Creo que uno sencillo puede ser, que ya seguramente todo el mundo ha visto, es No se habla de Bruno. La protagonista de la película le están dando una reprimenda por haber preguntado por un familiar que por una serie de circunstancias el pueblo tiene vetado. Cada miembro de la familia le está dando su punto de vista de la situación. Y bueno, el tema termina siendo tan grave que hasta gente que no es de la familia le termina recriminando. Y lo que podría ser un regaño tras otro aburrido acaba siendo una canción bastante buena con un buen ritmo. Entonces expone la situación de todo el pueblo con respecto a este personaje y se avanza la trama con fluidez. Esto es bastante difícil de lograr. La mayoría de las veces las escenas de este tipo paralizan la historia. Y es lo que hace que a muchas personas no les gusten los musicales. Pero si quieren atreverse a hacer uno, denle. Intentar escribir canciones es pesado, pero considero que se aprende mucho de eso. Ya lo he intentado, por eso lo digo.
También he estado con el tema de escribir versos, poemas y este tipo de cosas que se me va la vida en ello. Y he notado que tengo un gusto por evitar las rimas normales, irme por las de otro tipo, que siempre olvido cómo se llaman. Si así de mala tengo yo la memoria, ¿pueden creerlo? Ah, ya me acordé, se llama rima asonante. Sí, he encontrado cierto gusto al escribirlas. No sabría decir exactamente el porqué. También he notado que en las historias más recientes me estoy enfocando mucho en eso, de la escritura de atmósfera y muchas escenas sin diálogo, pero con descripciones de esos, de murmullos, de sonidos de metal, de puertas, mencionar gritos a lo lejos, truenos y ese tipo de situaciones. Sí siento que las historias están ganando en esto de tener vida y de construir una ambientación mucho más rica. Claro, también encontrar el sonido correcto para la escena es también algo vital, digamos, que yo te puedo describir una cosa y luego tú me dices, ¿sabes qué hubiera quedado mejor con otra? Pasa también bastante en el tema de videojuegos y en animación bastante. A veces hay sonidos que en una primera vista quedan bien, pero luego te pones analítico y quisquilloso, puntilloso, creo que era también como le dicen, y piensas, no, hubiera quedado mejor esto, hubiera quedado mejor lo otro. Tampoco hay que dejar que las indecisiones aquí nos controlen. Y tampoco todo tiene que estar llevando sonido todo el tiempo, sino en momentos puntuales, momentos muy específicos que permitan que estos trucos auditivos, narrativos, tengan el peso que queremos, o por lo menos tratar de intentarlo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cuán poderosa es la mente y cuánto, pese a que somos muy visuales, nuestro oído llega a tomar el control de un momento? Imagino que todos en algún punto hemos estado caminando un poquito tarde por la calle, o sea que llegamos de la universidad, hayamos estado en un evento con unos amigos y de pronto, por lo que sea, aunque no sea tan tarde, simplemente la calle está vacía y no hay nada que nos distraiga de que hace viento, o de que maulló un gato, o que algo que no podemos ver hizo un sonido que suena un tanto extraño. Y solo eso es suficiente para activar nuestros instintos de supervivencia. Estas cosas que nos dicen que hay que andarse con cuidado aunque en realidad no esté pasando nada. También puede pasar en nuestras casas, como dije antes, en un día de lluvia. Simplemente un sonido que tal vez siempre ha estado ahí, pero que por lo que sea esa vez le estamos prestando mucha atención, o por primera vez le estamos prestando atención y nos incomoda. Llega realmente a erizarnos la piel al punto de que o nos paralizamos o nos tenemos que levantar para averiguar qué está pasando. En ese aspecto es curioso cómo llegamos a infravalorar nuestra audición, como también el resto de nuestros sentidos. Nos enfocamos demasiado en lo visual y también ignoramos lo táctil, el gusto. Si en una historia también puedes describir a qué sabe algo, y si lo has probado o lo detallas más o menos a qué poder saber la mente, ya hace el resto. Es una situación bastante curiosa en mi opinión, llamativa si quieren, y sí es algo que deberíamos tratar de jugar a nuestro favor a la hora de contar una historia, relatarla, independientemente del formato que decidamos utilizar. Puede estar cayendo una lluvia y señalar que parte de la gota está chocando contra el metal de algún recipiente, que no debería haber si quieres evitar el dengue, pero digamos que está ahí. Puedes mencionar el sonido de un pequeño riachuelo en una escena, hasta indicar que se siga alejando y que llega un río, mencionar cómo suena contra las rocas, mencionar algún pequeño sonido que están haciendo los peces, sea porque estén saltando o tú te imaginas que debajo del agua están haciendo algún tipo de sonido. En sí lo más importante es eso, comprender el sonido y su importancia para lo que somos, para lo que queremos transmitir a las otras personas al contar un relato, y irlo manejando y tratar de irlo perfeccionando, así como se perfeccionan los diálogos, se perfecciona la descripción del movimiento o de una sucesión de eventos, y cómo ir acompañando todo eso con un sonido, porque no es lo mismo que yo les diga que un personaje hizo un suspiro largo a que les diga que hizo un suspiro pesado. Entonces es una gran herramienta. Bueno,
Ojalá les guste la imagen que estuve mostrándoles. Voy a estar terminando unas más con diseño de carnaval. También es algo que voy a poner a la venta en mi Ko-fi. Son unas portadas para libreta, esa es la idea. Como detalle voy a colocar una pequeñita nota que dice de que, bueno, cualquiera que las quiera, que las compre, las puede utilizar de manera comercial. Es decir, si quieren hacer libretas o algo con ellos, tienen mi permiso. Voy a colocarlas así con o sin fondo. Tampoco creo que le vaya a poner un precio muy elevado, digamos como un pequeño también regalito para los que ingresen a mi Ko-fi si quieren. No he puesto meta de donación ni nada de eso. Considero que por ahora no debería ponerme con ese tipo de pretensiones y concentrarme totalmente en lo que es la creación de productos para la venta digital y nada más. He estado pensando usarlo para publicar también algunas cositas que estoy preparando, pero quiero tenerla más avanzada antes de empezar a publicarla. Es una historia que yo ya tengo lista, o sea, sé cómo comienza y les puedo asegurar cómo termina, pero es vieja. Hace 7, 8 años que no le pongo mano encima, entonces la narrativa está muy descuidada y decidí empezar a reescribirla de cero porque también hay un montón de cosas que solo yo entiendo, así de sencillo. Y también porque había varios personajes que considero que desarrollé bastante mal. Entonces he cambiado la perspectiva de la historia, la narrativa no demasiado, en el sentido de que sigue siendo un narrador de tercera persona, omnipresente, si no mal recuerdo es el término. Obviamente estoy colocando con el nuevo formato que estoy manejando de diálogos, pero es para que la historia se sienta más fluida, no vaya tan aceleradamente y se entienda todo lo que está pasando y el peso y la importancia, porque es una historia con un elemento místico un tanto extraño. No es que no se use en fantasía, sino que es de esos que no se usan tanto como otros. Y no lo quiero decir directamente, lo quiero insinuar. Ya después lo voy a decir propiamente, pero al principio tiene que ser solamente algo que está ahí. Y también quiero preparar un par de dibujos para indicar algunas cositas. Y bueno, estoy viendo cómo se usa el copy para eso. También otra cosita. En mayo no voy a publicar videos, o no creo que lo haga, porque me voy a estar concentrando totalmente en un par de asuntos que tengo en la vida real y el Mermaid. Ya después, como el año pasado, haré un video mostrándole todo lo que hice, por si no se les interesa pasarse por el Instagram. Aunque probablemente también comparta algunos poquitos en la pestaña de comunidad para que estén ahí pendientes. Hay un par de términos que no sé bien qué son o cómo interpretarlos, pero ya de otros tengo muy claro qué es lo que quiero dibujar. Como los fondos, aunque los he estado practicando, me demoro 1500 millones de años, voy a omitirlos en esta de hacer algo muy simple, tipo fondo plano, para poder lograr tener cada dibujo a tiempo. Sobre todo porque ya han visto que yo me demoro una barbaridad acomodando lo que son las primeras etapas. Termino, no sé para qué pongo a veces indicadores, marcadores y toda esa vaina, al final termino casi que haciendo lo que se me da la gana. No me termino de acostumbrar a usarlo, aunque por otro lado me ahorran un montón de tiempo para darme cuenta de errores de anatomía, de la pose no está muy natural que digamos y ese tipo de cosas. Entonces insistiré hasta que algún día me acostumbré. Bueno, eso creo que era todo ya lo que quería avisarles, comentarles. Espero que puedan dejar algún comentario con respecto al tema principal del video. También sugerencias si quieren que le haga algún tipo de producto, sticker y ese tipo de cosas. Pero no en que al sticker, sino al sticker de esto que me interesa. Ya saben que el fanart a mí no se me da bien, pero igual acepto sugerencias. Así que bueno, traten de no pedir mucho de eso. Ya mis propios personajes me dan pelea, empezando por mi avatar. Bueno, igual sigo practicando tanto como puedo. Chao.